insertar 3 viernes con examen, digamos, con el parcial 3 y los 2 recuperatorios. Y yo pensaba una clase de consulta, una clase de revisión, probablemente antes de los recuperatorios, para que lo necesiten, pero me da la sensación que esa clase la vamos a dejar como extra, los que quieran consultar algo antes de rendir los recuperatorios, y tratar de tener 3 clases para dar los últimos 2 temas, que son, bueno, como todos. Yo no sé si hay uno que zafa de ser algo que no podemos dejar de dar. De, es, los últimos 2 temas se trata de cimentaciones, o sea, de qué manera finalmente hablamos de los suelos como base de apoyo de estructuras, ¿no? En, si se hacen un barrido, creo que alguna vez lo hemos hecho con los temas anteriores, fuimos eh, tratando distintos asuntos, el suelo como permeable, desde el punto de vista hidráulico. Bueno, el último fue el suelo como empujando, por así decir, a lo que nosotros como ingenieros le oponemos para contenerlo. El suelo, en fin, ¿no? Hemos ido saltando de tema a tema pensando que era ineludible tratarlos a todos, no podemos dejar ninguno de estos asuntos sin que un ingeniero que se capacite, que salga de nuestras facultades, no sepa de estos temas, de cada uno de estos temas, ¿no? Inclusive diría, con la importancia que tienen, primero, ya lo hemos dicho muchas veces, o cansa decirlo, pero es así. Y segundo, porque yo lo he dicho también alguna vez, si uno reconoce en la actividad profesional una falencia de los ingenieros en general, no me excluyo, es sobre el tema suelos, ¿no? Es sobre ese material que interactúa tanto con lo que hacemos, con nuestros proyectos, con nuestras obras. Bueno, así que yo voy a tratar de pasar rápido estos 2 temas que tenemos, primero saldando el tema de empuje y después el de estabilidad de taludes. Bueno, ese es otro asunto, de estabilidad de taludes. No sé si tengo alguno más en espera. Un segundo. No, ahora no. Bueno, somos 30 alumnos y 44 que están más o menos cursando o rindiendo. Es poco, pero vamos a seguir. Para agotar la guía 8, o sea, no me acuerdo si la 8 o 9, no, la 9 me parece que es sobre empujes, la guía 9. Yo le había mandado un desarrollo, una ayuda, una guía, no sé cómo llamarle, para el ejercicio 41. El ejercicio 41 es una, un ejemplo, un ejercicio que completa lo que usualmente tenemos para un muro sostenimiento. Ahí ustedes tenían que calcular qué empujes, qué seguridad al vuelco, qué seguridad al corrimiento podían llegar a tener con los elementos, con los empujes desequilibrantes, los empujes equilibrantes y los pesos propios equilibrantes, digamos, ¿no? Bueno, algunos de ustedes ya me han mandado, algún par de grupos me han mandado ya y bien, y yo creo que la guía que les di debería ser suficiente para que completen los que no lo hayan completado hasta el ejercicio 41 de la guía 9. Yo sí quisiera ahora, quienes quieran plantear alguna duda, lo hagamos ahora, a ver si, si nos hemos quedado con alguna confusión o duda, digamos, sobre este tipo de ejercicio, o en todo caso, puntualmente sobre el ejercicio 41, que de algún modo es el más engorroso, el que tiene más cosas que calcular, el más, si se quiere, difícil de la ejercitación de esta guía. ¿Algún comentario quiere hacer alguno?
Bueno, como el silencio como que no. De todos modos, hay un mínimo raconto. Nosotros tenemos que, primero, al tener este muro acá, una pieza de hormigón, tenemos hacia la derecha el suelo que contenemos y hacia la izquierda una cierta profundidad de 1 metro que el muro se entierra, por así decir, se coloca a 1 metro de profundidad y entonces el suelo que queda acá a la izquierda, ese metro, tiene una función menor o mayor equilibrante. La geometría de este muro es típica de un muro que ustedes pueden proyectar después en cualquier caso, pero que tiene esta solera más pronunciada hacia tierra adentro, para colocarlo debajo del suelo que empuja, porque vamos a lograr tener un peso de ese mismo suelo que, además de jorobar empujando para producir el vuelco o la pérdida de este sostén, también sirva para equilibrar por su propio peso. Bueno, se calculan las presiones verticales, a la derecha con 5 metros de profundidad del muro, de altura del muro, 1 metro a la izquierda, tenemos una sobrecarga, se considera el volumen, el sólido que se tiene en cuenta para hacer el equilibrio, porque de última estamos hablando de eso, estamos buscando un equilibrio o seguridad al vuelco y al deslizamiento, sería levantando una vertical en el talón, en el extremo del talón del muro sobre la derecha, y el extremo del talón más corto de la izquierda, y entonces en el caso de la izquierda, donde va a haber más peso, va a estar todo ese suelo que está por arriba y aún la sobrecarga que está aplicada en ese sector. Luego de calcular las presiones verticales, calculamos las presiones efectivas este, como empuje activo. La situación crítica que nos preocupa es que este muro se vuelque o se corra. En cualquier caso, la situación sería que este masa de suelo va a configurarse en un estado de equilibrio activo y el suelo del metro que está a la izquierda va a ser comprimido, o sea que va a estar en un estado de crítico de equilibrio pasivo, ¿no? Los coeficientes que afectan uno y otro son los coeficientes de empuje activo y pasivo, efectivamente. No voy a dar las fórmulas, ustedes las pueden buscar si no las tienen. Y finalmente hay que buscar en qué punto puede girar este muro, y bueno, el punto evidentemente es acá a la izquierda abajo, el extremo del talón corto, que puede todo girar a partir de una rótula que tenemos ahí, por así decir. Así que todo tendrá brazos de palanca respecto a ese punto. Los empujes horizontales serán brazos de palanca en altura. Los pesos propios del hormigón, del suelo, de la sobrecarga, todo eso tendrán brazos de palanca horizontales. De todos modos, todos son momentos, así que finalmente no poco importa si el empuje es horizontal o no, y el brazo de palanca es horizontal o vertical. Todo tendrá una tendencia a girar o a resistir el giro respecto a ese punto izquierdo. Y el deslizamiento es sobre la base de apoyo, sobre la base de apoyo de esto con este, el coeficiente de fricción suelo-muro 0,31 que se menciona aquí. Bueno, yo prefiero instarlo a que quienes no hayan mandado la resolución de este ejercicio y eventualmente de los anteriores de la guía 9, lo manden y yo los corrijo por mail. Me parece que es lo más práctico. Además, lo que más vale, lo que más va a servirle a ustedes para entender y poder resolver estas ejercitaciones, que lo hagan ustedes. Yo, por supuesto, como creo que pasa, les responderé con las observaciones del caso. Los dos grupos, creo que fueron 2 o 3 grupos que me mandaron hasta el ejercicio 41, estuvieron bien, así que confío en que en general haya quedado entendido desde la clase anterior. Repito, ¿alguna duda sobre esto? Porque pasamos al otro asunto, a otra guía. Bueno,
La guía 10 es sobre estabilidad de taludes. Otro asunto importante de lo que vamos a hablar mínimamente, ustedes lo han visto en teoría, inclusive creo que alguno ha expuesto el asunto, pero vamos a hacer como casi siempre hacemos una ráfaga de lo que se ve en teoría para mínimamente tener idea de lo que se trata y apuntar a lo que nos puede servir para la ejercitación, para el ejercicio en este caso porque es uno solo. Ustedes tienen a su vez el trabajo práctico con Slide, con el software para el cálculo de estabilidad de taludes. Pero en un principio la estabilidad de taludes es ante un terreno inclinado la posibilidad de que este, se, se mueva, se deslice, sea inestable ese suelo inclinado, con superficie inclinada, y produzca algún trastorno por ese deslizamiento. Yo había tenido algunas fotos adicionales, pero creo que es suficiente con esto. Hay, en general, muchos lugares donde hay suelos en pendiente, y vamos ahora en práctica solamente a hablar de estabilidad de taludes de suelos, no de rocas. Eso visto que lo ven bien en teoría, pero la ejercitación versa sobre un talud de suelo. Por otro lado, quizá digamos que lo más que tenemos en la zona. Bueno, ¿qué ocurre en suelo con un plano inclinado, un talud propiamente dicha? Es que hay esfuerzos que tienden a deslizarlo y hay fuerzas que tienden a evitar ese deslizamiento. Y en general tenemos que los ingenieros tratar de ver cuál es el coeficiente de seguridad que tenemos en una determinada configuración de suelos para tomar las medidas del caso. O sea que debemos tratar de cuantificar los esfuerzos o momentos desequilibrantes de ese talud, los equilibrantes por otro lado, y ver si los equilibrantes son mayores o cuánto mayores son respecto de los desequilibrantes. Un paso importantísimo es definir, bueno, pero se desliza, ¿cómo se mueve? ¿Qué superficie o con qué geometría se produce el deslizamiento del suelo en un talud, en un suelo inclinado? Y eh, si bien se pueden dar otras configuraciones, el, perdón, antes de seguir, discúlpenme, yo iba a decir algo importante de los muros de sostenimiento y me salteé. Lo iba a decir ahora, lo estaba pensando, pero apurado para saltear a este tema. El muro de sostenimiento que nosotros calculamos, discúlpenme, vuelvo a la guía 9, pero para hacer un comentario para que tengan idea de ustedes cómo se encadenan los conocimientos. Nosotros acá en geotecnia lo que vemos es la seguridad al vuelco de ese muro de sostenimiento, la seguridad al corrimiento de este, de ese muro de sostenimiento, y en realidad eso es un tercio del problema, por así decirlo. Ustedes en cimentaciones, supongo que en cimentaciones no lo sé bien, van a tener que calcular el muro. Discúlpeme, lo muero de nuevo antes de seguir para no meter la pata. A ver si lo tengo aquí. Así está aquí más arriba. ¿Eh? Ustedes tienen este muro. Les repito, un muro totalmente habitual que puede llegar a proyectar en cualquier situación que necesiten contener suelo. Nosotros hemos calculado el vuelco y el deslizamiento, es una etapa 1 de 3 para un muro. En geotecnia llegamos hasta ahí. La etapa 2 y etapa 3 no las vemos. ¿Cuál sería la etapa 2? Es que este muro de hormigón va a tener esfuerzo, va a tener el empuje que está aquí, seguramente va a generar flexión, los pesos propios, alguna compresión, y bueno, tendrán que dimensionar espesores de hormigón, armadura y todo esto. Toda
parte del proyecto importante, que significa, como ingeniero, definir esa estructura. El muro de sostenimiento no solamente sostiene el suelo, sino que es en sí mismo una estructura. Y la tercera etapa es eh, con algo colateral a lo que damos nosotros, que sería la base de apoyo. Lo vamos a ver en la guía 11, si alcanzamos hoy bien, si no será el viernes que viene. Es decir, el muro de sostenimiento, por peso propio, por los pesos de los suelos, por los esfuerzos de giro, lo que sea, van a generar tensiones de apoyo que acá hay que ver si ese suelo lo soporta. O sea, la etapa 3 es verificar que las tensiones de apoyo de este muro son soportadas razonablemente por... Ustedes hacen un ejercicio sobre esto también en el software, ¿no es cierto? Es decir, se producen asentamientos y todo esto y hay que ver si efectivamente lo vamos a ver, si Dios quiere, no sé si hoy, cuando hablemos de cimentaciones superficiales, que sería un tema próximo, afín a esto. Pero concretamente, en el caso del muro de sostenimiento, piensen que aquí, con estos ejercicios y con lo que vemos en geotecnia, vemos la primera etapa. La segunda etapa es la estructura en sí misma del muro, de hormigón. Podría ser otra cosa, un cable estacado metálico parecido al de ejercicio 38. Esta puede ser metálico, es bastante común que sean cables estacados, como metálicos, como ahí en la costanera de Santa Fe, o un cable estacado de madera, como hay acá en un barrio privado, se llama Amarra del Sol, que tiene toda una entrada de agua con un cable estacado de madera. Pero de todos modos, es una estructura, etapa 2 calcular esa estructura. Y etapa 3 ver si el suelo, que ahí ya es un poquito más próximo a nosotros, la parte de geotecnia, si el suelo, la base, las tensiones que se producen, que produce este muro en el suelo, son soportadas satisfactoriamente por el suelo. Discúlpenme la digresión, pero lo tenía pensado decir mientras hablaba ahora mismo y me lo estaba saltando. Después me lo reprocho, así que por más que sea atrasado, lo quería decir. Bueno, volvamos ahora a la estabilidad de taludes. Concretamente, nosotros como tenemos que ver en una barranca acá del Parque Urquiza en Paraná, si esa barranca es estable o no es estable. Tenemos que analizar lo que la desequilibra, lo que puede producir deslizamientos y lo que puede retener o equilibrar esos deslizamientos tratando de tener un margen de seguridad. ¿Eh? Un paso principal, y ahí fue que no me detuve recién, es que hay que definir cuál es la superficie con la cual se puede deslizar una masa de suelo respecto del total, respecto del resto. ¿Mm? Y, y ese tema lo vamos a ver enseguida, que se asemeja bastante a un tramo, a un círculo, digamos, ¿cierto? Un sector circular. El factor de deslizamiento entonces va a ser, en el caso de estabilidad de taludes, la parte equilibrante sobre la desequilibrante. La equilibrante, esto tiene que ver cuando hablamos cómo resiste el suelo, ya fue un capítulo, una guía que hemos visto ya antes, con antelación, es por la resistencia al corte. O sea, en la superficie de falla, de deslizamiento, va a haber un esfuerzo equilibrante que es el tau, que es el corte. El corte, recuerden bien, que es una, el último ejercicio del parcial 2, una expresión que tiene dos términos, uno constante, que depende de la cohesión, y otro variable, que depende de la fricción y del esfuerzo normal. O sea, en este círculo, los esfuerzos normales que se pueden tener en el tramo circular este. Normales significa que son radiales respecto del centro de giro, ¿no? Bueno, esa resistencia al corte, con esos dos términos, que ya lo vimos, son los que van a equilibrar, los que van a evitar que la barranca se deslice, que el talud se deslice. ¿Y qué es lo que produce el deslizamiento? El peso
de la masa de suelo que está aquí, que tiene un brazo de palanca respecto al punto de giro. Acá hay un tramo circular, un centro de giro, el peso, acá hay dos pesos discriminados, veamos por qué, pero en un principio el suelo que está a la derecha, centralizado en el W1, tiene un brazo de palanca desde su centro de gravedad, un brazo de palanca respecto del centro del sector circular, del centro de giro del sector circular, que desequilibra. El W2, lo que está de la vertical desde el centro de giro hacia la izquierda en este caso, es todo un suelo, todo un peso de suelo o de lo que hubiera equilibrante. O sea que en realidad el equilibrio lo va a dar la resistencia al corte en toda la superficie de falla, más los pesos que estén a la izquierda del punto de giro. Asumimos que la inestabilidad de taludes se da por un giro de una superficie circular, por supuesto, respecto de su centro. ¿Mm? No hago un comentario muy al pasar, pero para tener una idea, cuántos problemas ha habido en las zonas próximas al río Paraná. ¿Por qué? Porque el río bajó y entonces el W2, que estaba con agua, el agua espeso también, que influye para equilibrar en este caso, esta es la barranca por así decir, se bajó, o sea que W2 disminuyó y entonces hubo muchos problemas debido a eso, porque los esfuerzos equilibrantes disminuyeron. Disculpenme, yo tengo ahí pautado directamente. Disculpen. Bueno, ¿de qué manera calculamos a mano, por así decir, sin ese software ahí, caja negra, que ustedes están haciendo como trabajo práctico, que por supuesto es re práctico, además de trabajo práctico, resuelve una ejercitación muy engorrosa como es la de calcular inestabilidad de taludes artesanalmente. Pero en un principio, los suecos, básicamente lo que proponen es un sector circular, un centro de giro y toda la masa de suelo que está comprendido entre el aire, por así decir, entre lo que está del talud para abajo y ese círculo de falla, se divida por fajas. Y entonces vemos faja, faja, ¿qué pasa? Y por supuesto el equilibrio para esta configuración será la suma de todos los equilibrantes de todas las fajas dividido todos los desequilibrantes de todas las fajas, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? Y es una cosa interesante porque permite, primero, tener manualmente la posibilidad de discriminar eh, las áreas de cada uno de ellos, los centros de gravedad de cada uno de ellos. El peso es bastante sencillo, el peso es vertical y el brazo de palanca es también fácil de definir, con solamente el ángulo que se da esta fuerza, teniendo en cuenta el radio, sabemos cuál es el apartamiento del brazo de palanca de esto como desequilibrante, en este caso, que está a la derecha del centro de gravedad, del centro de giro, perdón. Pero es más complicado para la resistencia al corte. El corte es la cohesión más el sigma por tangente de phi. El sigma sería la tensión normal al círculo. Entonces, la tensión normal la da el peso propio por la componente del coseno de este ángulo para conocer el sigma. Ahí sí, el sigma por el tangente de phi, o en todo caso el W1 coseno por tangente de phi, nos va a dar el esfuerzo de corte resistente al deslizamiento que tenemos en este desarrollo circular correspondiente a esta faja y así con cada una de las fajas. Esto es el cálculo, a ver si no me quedo ahí. Yo había indicado aquí esto que sería más o menos igual.
Ahora, ¿qué pasa? ¿Dónde está el centro de giro? ¿Qué radio, o sea, qué círculo tomamos para el cálculo? Ninguna, ninguna idea clara inicial. A tantear se ha dicho. Tenemos que tantear para ver de qué círculo es el crítico. ¿Cuál será el crítico? El que tenga un factor de seguridad menor. Entonces, ¿qué se hacía? Juro que no en mi época, yo soy grande, pero en mi época ya usamos algún método este, a la compu, a mano, pero a compu, no a mano. Eh, Uno tiene que proponer un círculo de giro, un radio y ver, de estirar el círculo, calcular faja con todo lo engorroso que ustedes tienen en el ejercicio que vimos recién, parecido a esto. Esto es un ejercicio en extremo sencillo por la geometría que tiene el talud. Y bueno, coeficiente de seguridad para ese punto de giro, para este radio, 3,5. Bueno, el tanteo, corro 5 metros para abajo, otro radio, y veo paulatinamente voy produciendo distintos puntos de giro, distintos radios, y voy iterativamente, por iteración, repito, buscando el centro de giro y el radio que nos da el coeficiente de seguridad mínimo. Ese coeficiente de seguridad mínimo deberá tener eh, un valor para considerar que ese talud es estable de superior a 1,5. Bueno, este trabajoso asunto, ustedes lo resuelven de una manera fantástica en el software slide que están desarrollando en la cátedra. Así que con Ingeniero Sato nos parece interesante hacer esta ejercitación para que entendamos la naturaleza de la zona. ¿Algún criterio para que ese tanteo no sea tan a ciegas? ¿Cómo puede ser? Bueno, primero, da la sensación que el giro, eh, creo que había yo la salté, pero hay por aquí, no sé, a ver, un segundo, lo salté, pero acá, al pie de esto, se ve, bueno, uno puede considerar que hay distintos círculos involucrando más o menos suelo. Una falla profunda de base sería una que sea un círculo que llega, supongamos, a un manto firme que hay por acá y sube. Una falla de pie sería un círculo que más o menos intersecta al perfil superior del terreno en donde termina el talud, del pie del talud, por eso se llama falla de pie, o si no, una falla menor involucrando poca masa del suelo, por algún motivo se da en esa se da un círculo chiquito con un radio chico y relativamente cerca. El más común, si se quiere decir, al que yo le apuntaría, si tenemos un esquema, un talud más o menos de esta situación, es una falla de pie. ¿Por qué? Porque fíjense, hay una enorme cantidad de suelo desequilibrando y poco equilibrando de este lado. Del centro de giro que puede estar acá, va a haber simplemente un triangulito de masa. En cambio, en este caso, la cantidad de suelo que puede estar equilibrando puede ser mayor. Así que uno puede pensar, volviendo al dibujito que hicimos aquí, creo que está de nuevo, acá ya es una falla un poquito más general que de pie, pero probablemente sea esto y tengamos que acercarnos a un círculo que pase, el círculo intersecte más o menos donde está la intersección, es decir, donde se termina la pendiente del talud. Esto, tan sencillo como se ve aquí, aterricemos en la realidad, los perfiles son bastante más complicados que esto, bastante, eh, un segundo que hay.
compañeros que quieren ingresar. Pero de todos modos, a los efectos de conocer cuál es la idea, tienen que pensar que nosotros, iterativamente, con el software es mucho más rápido eso, que tiene una red de centros de giro con distintos radios, intersectando el suelo de manera tal de generar estos círculos de falla, y de ahí empieza lo más eh, engorroso, que es calculando faja por faja, el peso con su brazo de palanca, el peso de cada faja por su brazo de palanca, la componente normal al círculo de ese peso como sigma y después calcular el tau de cada uno de los tramos circulares de cada faja. En fin, es un tema complicado numéricamente y por eso yo le mandé por mail este ejercicio, no sé si el 43 o el 42, bueno, lo vimos recién, el 42, con una ayuda de cómo se podía calcular. Eh, Pensando en la complejidad de un terreno cualquiera que tengamos que analizar, acá en Paraná, lamentablemente, el Parque Urquiza es un muestrario de problemas de inestabilidad de taludes. El último grande fue ahí en la bajada de Acuerdo San Nicolás, ahí de lo que sería a continuación de Santa Fe, que fue muy importante el deslizamiento. No solamente se deslizó lo que se deslizó, sino quedó fisurado en una situación crítica de que se podía llegar a caer más a los costados de eso, inclusive comprometiendo donde está el bar ahí al pie, no me acuerdo bien cómo se llama ahora, pero antes era Ortiz. Estaba todo fallado arriba, de casualidad no se cayó la barranca más alta, que hubiera podido afectar esas propiedades más allá del daño que produjo, que fue muy importante la falla. Pero ha habido en la zona del Pato Sibrí, en la zona del Robin. Hoy ustedes pueden ver si van subiendo por la calle de los Vascos, ese empedrado, y toman por alguna de esas calles intermedias. Ahí se ve clarito algunos deslizamientos que ha habido en la barranquita que hay de ahí, desde esa calle intermedia hacia arriba, hacia donde está el monumento Urquiza. En fin, ¿qué otra incidencia? La geometría no es tan sencilla como la ejercitación. Los taludes no solo tienen pendientes, la topografía nos indicará cuál es efectivamente el perfil que hay que considerar. El software ayuda muchísimo después de resolverlo numéricamente a eso. También un estudio de suelo nos va a decir qué manto, qué suelos hay en esto, supongamos que tenga 10 metros de altura, bueno, probablemente haya en los 10 metros y aún para abajo distintos tipos de suelo, distintos horizontes, y a veces no horizontes horizontales, o sea, distintos suelos, pero con una indicación, eh, con una separación entre suelo y suelo, distintos tipos de suelos que no sea estrictamente clara, o puede ser inclinada, acompañando al talud o no. Otra variante grande es que si es un talud susceptible de tener agua, o sea, de que el nivel fluctúe el nivel freático, como está dicho en este ejercicio, que hay un segundo punto que es calcularlo con determinado nivel freático. El agua influye bastante. Finalmente, para dar idea de la complejidad de este asunto, que requiere mucho apoyo de topografía, mucho apoyo de estudio del suelo, y bueno, y gracias a Dios el apoyo del software que ustedes ya están conociendo, hay que buscar perfiles, cortes, por así decir, esto sería un corte, un perfil determinado, que sean representativos de la zona, porque seguramente no es así, es un, una barranca muy irregular también en planta, como para ver dónde puede estar algún perfil que sea o representativo o más crítico que la realidad, ¿no? El tema es complejo, pero me parece a mí que acá tienen las primeras herramientas como para defenderse si les toca un cálculo o un análisis de estabilidad de taludes en cualquier caso. Eh,
perdón. Aquí fíjense cuáles son de vuelta. Este es el punto de giro, este es el círculo. Acá se englobó toda la masa de suelo, esta es la resultante de la masa de suelo, y D es el brazo de palanca, y toda la resistencia al corte en el círculo de deslizamiento tiene el mismo brazo de palanca que es el radio, no sé, porque están todos radiales, por eso se desarrollan en el círculo, que por supuesto significa con brazo de palanca el radio. El, y ahora vamos a hablar de ejercicio. Aquí lo único que está un poco detallado, pero los que ya lo ven, convenga verlo en la ejercitación, es que para cada faja, los pesos, tenemos que hacer la descomposición, como está aquí, para saber cuál es el sigma. El sigma es este que está aquí, el peso por el coseno del ángulo que estemos considerando. ¿Eh? Bueno, esto sería nada, es una forma de ir salteando todo lo que puede ser el desarrollo teórico de estabilidad de taludes y tratemos ahora de ver la ejercitación. Yo creo que tengo, no sé si lo tengo aquí, acá tengo. No sé si es exactamente el mismo que les mandé, porque lamentablemente lo bajé de lo que tenía el año pasado. Pero bueno, este es el ejercicio. El ejercicio geométricamente, o sea, el dibujo es muy sencillo, un plano horizontal, un talud, otro plano horizontal al pie. Lo único que complica es que hay dos tipos de arenas, una SP, o sea, una arena puramente gravada, y después una arena limosa. Los parámetros de C y Φ están aquí. Hay cohesión cero en el caso de está en el dato, en los encojados, no, aquí, perdón, está en el encabezado que no lo tengo acá. Tienen una arena de 35 grados, una buena arena de 35 grados, aguanta bastante bien, cero de cohesión, una arena limosa con un Φ un poquito más chico y algo de cohesión, y para abajo solamente una arcilla de alta plasticidad, un CH. Bueno, lo que se propone, creo que está como planteo, está bastante desarrollado para ustedes, es definir hasta las fajas, los puntos de acá arriba van definiendo dónde arranca la vertical que divide las fajas, dividimos las fajas que tienen un tramo horizontal arriba, algo tiene bastante ya definido esto, 308 sería el ancho de la faja aquí, también está definido el peso del sector, esta especie de triángulo que hay aquí, el ángulo correspondiente al centro de esa faja, y bueno, en ese lugar, en este primer lugar, tenemos solamente la arena pobremente graduada, de 35 grados de Φ y cohesión cero. Por eso la cohesión es cero, Φ 35 grados, calcula el desarrollo como segmento, digamos, circular de ese tramo, casi 5 metros. Tenemos 3 metros y piquito acá arriba, pero como está muy inclinado son casi 5 metros. El delta L es el delta X dividido el coseno de alfa. El alfa está definido acá, también se lo damos como dato. Está bastante fácil. La ecuación, esta primera parte es todo, sigámoslo desarrollando, perdóneme. La cohesión es cero, así que la cohesión como término del esfuerzo de corte, aquí cero, la expresión del tau queda simplemente con el segundo término, que es sigma tangente de phi.
W por coseno de alfa es el sigma y tangente de phi, así que acá también, creo que se lo di sin la cuenta, pero bueno, es bastante fácil de verla porque está expresada acá arriba. La suma del tau sería este que es 0 y este, por supuesto, que es valor, que es el mismo. Y este es el desequilibrante. El desequilibrante sería el peso propio de esto, que está aquí, el W, por el seno de alfa, el seno de 51,8. El verso palanca en realidad involucraría también el radio, seno de alfa por el radio. Y en realidad lo que hemos hecho simplificado en esta tabla es que el radio multiplica al seno en este caso y multiplica a esta expresión del tau, porque el tau siempre tiene como brazo de palanca al radio. Así que en realidad lo que hemos hecho, tanto en equilibrante como en desequilibrante, no multiplicarlo por R, y si multiplicamos por R, finalmente se podrían, el resultado va a ser el mismo, ¿no? Bueno, y de esa manera se toman las fajas que están acá definidas, faja 1 entre 0 y 1, 1 y 2, las 2, 2 y 3, la 3, y así la faja 9, esta chiquita, entre 8 y 9, que va a ser todo equilibrante. Piensen que las fajas que están entre 5, 6, 7, 8 y 9, o sea, la faja 5, perdón, la faja 6, si no me equivoco, la numeración, no importa, todo este sector de suelo está equilibrando, digamos, está equilibrando. Por eso digo, si hubiera agua acá, todo esto, si el agua estuviera por aquí, todo esto, esa agua también sería equilibrante, digamos, ¿no? Y después de calcular esto mismo para todas las fajas que hay acá, sumatoria será el equilibrante, sumatoria será el desequilibrante, que es el peso por el brazo de palanca respecto al centro de giro. Esto dividido esto nos va a dar el factor de seguridad que corresponde, que está aquí. No es más que eso, es un poco trabajoso, pero no creo que les cueste mucho a partir del Excel resolverlo. Un dato importante, fíjense, la faja 1 no por casualidad pasa aquí, porque aquí considera el corte, el esfuerzo resistente al deslizamiento para esta arena, para SP con 35 grados. En la segunda faja, la que incide es el, el círculo de deslizamiento, ya está en la SM, en la arena limosa. Y la faja 3 también simplemente se ha dividido. ¿Por qué? Porque la tercera faja ya está considerando el talud. Acá hay el quiebre de esto. Y por ese mismo motivo, las fajas que siguen hasta el punto 7 son todas con el segundo término del deslizamiento cero, porque no hay fricción, sí hay una constante que es la cohesión en todo este tramo. La cohesión C por delta L, la cohesión por el desarrollo de este tramo de la faja, va a ser el término que corresponde acá, no va a ser cero para abajo. Acá todos estos son CH. Y los últimos dos tramos son de nuevo arena limosa. ¿Mm? O sea que los parámetros que tienen que considerar aquí son los que corresponden al suelo en el círculo de falla, en el plano donde se puede deslizar. No importa lo que hay para arriba. Bueno, la segunda parte, esa sí se complica un poquito más, porque significa pensar que hay un nivel freático como está indicado acá. El caso era sin nivel freático en la primera parte del ejercicio y el segundo sería con nivel freático. En el caso del nivel freático, algo que vamos a empezar a tener en cuenta, lamentablemente, creo que todavía para muchos no está claro lo que es presión efectiva sobre presión total, pero vamos a tratar de ver cómo se aplicaría en este caso. Como desequilibrante tenemos los pesos. Si el nivel freático está por acá,
de acá para abajo, el peso será los pesos específicos saturados por la masa del suelo que está ahí. Desde aquí para abajo, el peso específico saturado. Eso es como desequilibrio. O sea, aumenta el nivel freático, aparece por aquí, y entonces aquí hay más peso, hay más desequilibrio porque el peso desequilibra. ¿De acuerdo? Ahora, para la resistencia al corte, al deslizamiento de ese mismo suelo, para el sigma tenemos que tomar en cuenta, el sigma es la presión efectiva, es decir, el peso del suelo sumergido. Por eso aquí hacemos dos cálculos de pesos. Uno corresponde al peso que desequilibra y otro lo consideramos para ver qué sigma tenemos equilibrando. En el sigma equilibrando, en vez de tomar el peso saturado, vamos a tener el peso sumergido, o sea, el peso saturado menos 1. Por eso está como W'. Por eso acá, en el primer cálculo, cuando estamos haciendo trabajosamente todo lo que corresponde a lo que equilibra, vamos a tomar el W', que como vemos aquí, por supuesto, es más bajo que el peso total. En cambio, el peso total lo tenemos que tener en cuenta aquí, porque es la masa del suelo con agua, con todo, que nos trata de poner tirar abajo la barranca. ¿Eh? Les pido por favor que fijen eso, que se fijen eso, que como está expresado aquí, el W' le llaman, es al peso efectivo que se tiene en cuenta para la presión efectiva de, 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 que colabora en la expresión de la resistencia al corte o al deslizamiento. Esto es bastante engorroso, pero acá no hay que hacer tanta iteración, no hay que hacer tanteo, simplemente ver, para este caso, sin agua, sin freática o con freática, qué coeficiente de seguridad alcanzamos aquí y acá. Esto es bastante interesante porque es bastante común, bueno, ha ocurrido acá en Paraná y en toda la vera de costa del Paraná. La situación con el río Alto, seguro que con el nivel freático alto de las zonas de las costas, significa una, este, una situación que probablemente, depende del caso, pero casi siempre será beneficiosa por el lastre del agua que está a la izquierda del centro de giro. Pero esas condiciones varían mucho. Siempre se habla de el vaciado rápido. Esto piensa en las barrancas de un embalse, digamos, Salto Grande. Salto Grande es un lago, un embalse para generar energía eléctrica. eh, este, que tiene posibilidades la obra de manipularlo, o sea, de producir cambios de altura de ese espejo de agua relativamente rápido. Entonces se puede dar el vaciado rápido. ¿Qué significa? Que supongamos tengamos agua hasta por aquí, hasta 2 metros, todo el tiro aquí, y entonces tenemos, por un lado, si bien bastante saturado el suelo, pero tenemos una masa importante de agua equilibrando. Si vaciamos rápido, si baja rápidamente el embalse, este, este, el nivel, porque se abren los vertederos, o qué sé yo, probablemente se produzca una situación como la que está planteada aquí, que haya mucha agua, mucho suelo todavía sumergido porque fluye lentamente el agua en el suelo, se demora en adaptarse a los nuevos niveles del pelo de agua del embalse y con el embalse bajo. Entonces, es bastante común decir que las situaciones críticas, si es posible, si se da, si tenemos una situación parecida en algún lugar, con niveles del agua, del cauce que se trate, supongamos que la luz sea sobre un cauce, con posibilidad de que varíe rápidamente y no el freático que está al lado, mucho más lento, las condiciones, la hipótesis que tenemos que tener para el cálculo son
de ese tipo, considerar un nivel freático sin el equilibrio del agua libre que podemos tener a la izquierda de la sección de Gil. Bueno, esto los invito a que hagan el cálculo el numérico, esto es un Excel, así que pienso que lo pueden hacer bastante rápido, y vean a qué coeficiente de seguridad llegan sin nivel freático y con nivel freático, y de ahí pedimos alguna conclusión, alguna conclusión. Es decir, ¿por qué puede llegar a hacer ¿qué cambió con la seguridad, como dice acá? ¿Por qué cambia la seguridad cuando aparece el agua subterránea de freática? ¿Mm? Yo le pido que lo hagan la ejercitación, me envíen, y yo creo que si- no debería tener mucha dificultad para resolver esto. Quizá tengan, les pido que se fijen, si bien están ya expresados, los valores de W y W', vean si los logran de igual modo ustedes, como para darse cuenta por qué este valor W' es menor al W cuando aparece el peso sumergido. Bueno, ¿algún comentario? No, profe. Bueno, está bien. Este, estamos bien, pero yo no quiero... Mire que me estoy quedando sin batería. No quiero ametrallarlos con asuntos. Si les parece, son 18:08. A las y 15 seguimos, así todo un descanso. Si quieren, hago un mínimo comentario sobre el parcial 2 y damos al menos hoy la introducción a la guía de fundaciones superficiales. ¿Les parece? 18:15 retomamos. Bueno. Bueno,
Bueno, retomamos la clase. Disculpen que la maratón, pero no sé, supongo que ya habían cansado del parcial. Pero hagamos una introducción hoy nada más de este tema. Y les pido por favor que los del muro de sostenimiento y los de estabilidad de taludes lo envíen por mail, así lo vemos y están más o menos actualizados. Si les parece antes, les hago algún comentario sobre el parcial 2. ¿Tienen algún comentario, alguna duda sobre lo que les mandé, la nota y macanas del parcial 2? Yo le hago algunos comentarios. Algo escribí en el mail, pero se los digo ahora. ¿Me escuchan, no? Sí, se escucha. No, está bien, no, está bien. Primero, había varios grupos, pero los ejercicios eran 1, 2, 3 y 4, creo que para todos con el mismo tipo de ejercitación. Bueno, el ejercicio 1 evidentemente era casi automático, era simplemente aplicar una fórmula y hubo alguno, comprendo, en los parciales yo me doy cuenta que hay por ahí errores que se hacen en el apuro, en pensar que es otra cosa, qué sé yo, así que en, en- en realidad no tenía ninguna dificultad, pero hubo algunos por ahí que se equivocó por cuestión de unidades o directamente de cuentas. Pero en general, si no, era lógico, no hubiera dificultades. Salteo al ejercicio 4, que era calcular el C y el Φ, que casualmente estamos usando bastante ahora, a partir de un ensayo de corte directo, no sé. Y se daban 3 valores en los que, por supuesto, en todos los casos, en todos los grupos, correspondía una recta. En general, la mayoría, eh, tomando el Excel, dibujaron la recta, ¿no es cierto? Hicieron el sigma como X, no sé si hubo alguno que lo hizo al revés, creo que uno lo hizo al revés, pero en general todos lo tomaron bien. La tensión normal como X, como corresponde, para verlo bien, y el tau, el corte en el eje Y de los ejes cartesianos. Eso, bien, en general el gráfico bien, digamos, bien el Excel, digamos, porque es lo bastante automático, pero bueno, de todos modos, lo hicieron, no puedo decir nada. Lo que sí me llamó la atención, sé que geometría, o qué sé yo cuánto dan en la ecuación de la recta, hace mucho tiempo que lo hicieron, es que no pudiera sacar la ordenada al origen, digamos, o sea, el i para x igual 0, ¿eh? O sea, el tau para el sigma igual 0. Muchos pusieron directamente cohesión 0, la verdad que no sé por qué. No sé por qué cometieron el error de asumir que la recta, y aparte gráficamente, varios me lo decían, y al lado estaba la recta graficada, que se veía que no pasaba por 0. Sin embargo, decían 0, ¿no? Y bueno, otros, pero una buena cantidad cometieron el error de poner cohesión 0 y evidentemente como cualquier recta, salvo las que justo pasen por 0, o sea, por el 0, 0, la mayoría tienen un término independiente que es cuánto tiene i cuando x es 0, cuánto tiene tau cuando sigma es 0, digamos, que es la cohesión. Algunos pusieron, no, porque es una arena, en ningún lado decía que fuera arena. De hecho, creo que todos los ejemplos numéricos que aparecieron en los parciales son con algún valor de cohesión. Pero bueno, comprendo que
pero la ecuación de la recta no se puede excusar de no familiarizarse. En todo caso, no familiarizarse rápidamente a partir del ejercicio que está en la guía correspondiente al corte directo. Pero bueno, no fueron pocos los que se equivocaron en eso, pero con poco peso. El ejercicio 2, siendo de lo más fácil a lo más difícil, el ejercicio 2 era todo cálculo de tensiones en profundidad, con una carga puntual, una carga circular, una carga en un rectángulo, un cuadrado, yo ni me acuerdo. Y en general eso no tendría que tener dificultades. Es decir, quien hizo la guía correspondiente, ni me acuerdo qué número, 6, 7 por ahí, de tensiones, es usar o el ábaco de carga puntual, o el de carga circular, o este que hay que tener en cuenta que da la tensión en el vértice de la sección rectangular. Sin embargo, hubo varios que se equivocaron. Varios. Unos cuantos. Y advierto que no es un tema que debería traerle demasiadas dificultades, porque es simplemente complicado. Un error que sí hicieron varios es, en vez de usar las tablitas que están en la guía, en las que el coeficiente se saca al toque, se saca muy rápido, se pusieron a calcular la fórmula, que también está expresada, y varios cometieron el error. Ustedes piensen siempre, pero con más razón en un parcial, no hagan cuentas complicadas. No hagan cuentas que el logaritmo del cuadrado, de que, no sé, no se metan en esa complicación, porque hay riesgo de meter la pata, hay riesgo de cometer un error. Entonces, lo más directo, aparte lo más rápido, si uno piensa que el tiempo juega en el caso de un parcial, es ir a los ábacos. Recurran mucha ejercitación de la guía y aún de del parcial 3 y de los parciales recuperatorios que haya, no sale para calcular un choclo así medio difícil de fórmulas, sino trata de que se utilicen los ábacos y hasta la resolución gráfica si cabe, en el caso de las está clarísimo, que hubiera sido más rápido y con menos chance de equivocarse si tomaban directamente las tablas de Bucinés, qué sé yo, para el cálculo de las presiones en profundidad para distintas cargas que se aplicaban en superficie. Por último, esto casi que merece una clase extra, que es el de consolidación. Consolidación fue una falla, un error generalizado. Generalizado. Evidentemente, no. Yo siempre tengo una mirada también, no hacia ustedes como los comentarios que estoy haciendo ahora, sino hacia mí o en todo caso a lo que se ha dado en clase. Evidentemente, si es generalizado, alguna cosa poco clara ha habido respecto de consolidación. Me doy cuenta que es una ejercitación más difícil y me da la sensación que pudo haber sido la ejercitación un poco más complicada que los ejercicios que tenía. No lo disculpo a nadie por eso, simplemente no creo que la solución sea hacer ejercicios más fáciles, pero sí tratar de entenderlo. No quiero ponerme en el tema, pero yo le digo, antes del recuperatorio de Parcial 2, que le va a tocar a varios, que yo 15, 20, no sé cuántos será necesario que tengan que recuperar el Parcial 2, vamos a hacer una clase en alguna, hoy no, pues ya venimos eh, largo el viernes me da la sensación que justo antes, la semana anterior al recuperatorio de los recuperatorios, de los 2 viernes de recuperatorio, lo ideal sería, después del parcial 3, tener una clase de consulta, en la que, previa a los 2 recuperatorios, en la que podamos hablar de esto, de la consolidación. Evidentemente, no ha sido, en términos generales, claro el asunto de cómo resolver el cálculo de consolidación. Es así, me da la sensación que hay errores de no saber qué viene una presión efectiva, de qué manera se produce la consolidación, que es migrando, que es
desalojando, por así decir, el agua. En fin, no lo voy a hacer más largo, pero el tema de consolidación me comprometo a revisarlo, a dar una clase de consulta tan extensa como sea necesario para tratar de aclarárselo a ustedes. ¿Eh? ¿Algún comentario más sobre el parcial 2? Bueno, 18 y 25. Hago una breve introducción sobre las dos últimas dos guías que nos quedan, son de fundaciones. Ahí ya nos gusta más, son temas que sí o sí tocan o lo ven ustedes como ingenieros. Es decir, cualquier construcción finalmente te tiene que apoyar en el suelo. Toda construcción que se haga tiene que apoyar en el suelo. La última parte de un cálculo de estructura es el apoyo de esa estructura en el suelo. La última, digo, ¿por qué? Porque uno calcula todo, viene calculando todo lo que sea la estructura, y cuando el último tramo, el extremo de esa estructura es la que es apoyo en el suelo. Esas son las fundaciones o la cimentación. Hay una materia en la que ustedes van a ver en detalle todo esto referido al cálculo o dimensionamiento estructural para apoyar toda estructura en el suelo, pero aquí vamos a dar idea de qué respuesta tenemos de los suelos para soportar esas estructuras. ¿Qué soporte le damos como base de apoyo a las estructuras que ustedes tienen que calcular en todo proyecto? Y ahí discriminamos claramente lo que son cimentaciones superficiales, evidentemente lo decimos, cerca de la natural, de la parte superior, o profundas. Las cimentaciones superficiales también se llaman directas, y las profundas se las llaman también indirectas. Vamos en esas dos, creo que es importantísimo que estas dos guías las desarrollemos y quede claro para ustedes. Acá algunos dibujitos o fotos. Evidentemente, en general, una estructura común termina teniendo alguna columna o algún tabique o algún elemento que sirva, que sea el que traslada la carga de toda la estructura para apoyarse en el suelo, y en el suelo aparecen, en el caso de las cimentaciones superficiales, lo que llamamos zapatas o bases. ¿De qué manera discriminamos? Y tienen un distinto análisis, lo vamos a ver bien en detalle, es en qué casos son superficiales y en qué casos son profundas. Cuando la profundidad de la base de apoyo, dividido la dimensión de esa base de apoyo, de ese apoyo, es menor a 4, menor a 5 también puede ser, es una cimentación superficial. O sea, si tenemos una zapata de 2 metros y una profundidad de 4 metros, por más que esté a 4 metros, que es bastante, como es 2, es superficial porque la relación es menor de 4. Las cimentaciones profundas son cuando es más de 4, en realidad yo diría que dentro de las profundas se pueden distinguir entre pozos de cimentación, o sea, un tipo de elemento de magnitud importante. Puede ser un intermedio entre las zapatas y los pilotes, cuando la relación entre profundidad y la sección del apoyo es mayor de 8 o más. O sea, cuando estamos a 10 metros y tenemos una dimensión aquí de apoyo de 1 metro, es una cimentación profunda, un pilote. Y entre 4 y 8, la relación esta que estamos mencionando será un intermedio, profunda también podemos llamarle, pero un intermedio, y será con un pozo de cimentación o una pila. Alguna filtración vamos a hacer. Pero básicamente nos interesan la zapata, la cimentación superficial como zapata y la cimentación profunda como piloto, con el piloto. ¿Mm? Y nos salteamos algo más porque acá vemos algunos ejemplos. En general tenemos una columna y tenemos después una especie de ensanche esa columna para
para que el suelo pueda soportar la carga que trae la columna. En el caso de, vamos a dejarlo acá con la zapata. Después veremos los pilotes más adelante. Fíjense, en el caso del pilote, bueno, lo único que digo es que tenemos la carga de la columna, entonces no solamente tenemos resistencia en la punta del pilote, sino que en todo el fuste, en toda por fricción, el, el pilote profundo colabora. Bueno, este es un esquema típico de una zapata, como lo vemos en las obras, digamos, una columna y después una zapatita de forma piramidal. Y vemos algunas combinadas, tenemos ya los pelos, los hierros de las columnas que van a arrancar ahí. Acá vemos una columna, una zapata combinada con 3 columnas. Esto es una platea, bastante usada y opinable. Y esto sería interesante una zapata corrida, es decir, tenemos no ya una columna, sino un tabique o un elemento lineal que debemos soportar. Y le pregunto, ¿a qué hacen acordar una zapata corrida así? ¿A qué le hace acordar? ¿Alguno puede decir? Lo digo yo, ¿no? Al muro de sostenimiento que hemos visto antes. ¿Sí? El muro de sostenimiento, de algún modo, es una zapata corrida. ¿Mm? Bueno, acá esto, ahora que veo, recién la veo de ese modo, se puede interpretar como que esto es un muro de sostenimiento, acá va a haber relleno de suelo y esto es una zapata corrida. Bueno, en fin, hay siempre pensando que las cargas de la estructura de la obra que estamos haciendo tendrá que descansar en el suelo, siempre descansar en el suelo, y ese suelo de algún modo condiciona o directamente define la dimensión, la envergadura de la fundación, porque por supuesto en general los suelos son bastante más flojos que el hormigón, como acá que vemos que mucho hormigón, ¿eh? Y lo lógico también. Bueno, acá fíjense, esta es una base será de un asilo o algo así, la zapatita típica, acá vemos zapatas individuales para una columna, una zapata, vemos después algunas que son rectangulares, algunas de este tipo, supongamos, son de forma no rectangular, sino trapezoidal. ¿Por qué? Porque seguro que esta columna tiene más carga que esta, entonces se aumenta la base de apoyo en la zona de... En teoría, yo estoy haciendo un paneo. Bueno, también acá hay una parrilla para una ferretería para una platea, con los nervios aquí, que va a ser, y ahí están los pelos de las columnas que arrancan, qué sé yo. Vamos a hablar de esto ahora, o vamos a tratar de dimensionar esto. No es poca cosa. Me voy ahora, quería mostrarle... Ah, la rotura, faltaba, pero... Que, bueno, esto no lo calculamos nosotros, no pasó por la UTN, el que calcula la base de apoyo de estos filos. Y es interesante decir que ya lo hemos visto que en profundidad rápidamente disminuyen las presiones de contacto de la base de apoyo. Esto se lo ve por Bucinés y de algún modo la ejercitación que hicimos sobre esto daba cuenta de cómo se reducían. Fíjese que en el caso de una fundación continua, los valores llegan a ser, de las tensiones de contacto aquí, llegan a ser el 10% cuando la profundidad es 4 veces o más del ancho de apoyo de las cargas acá. En cambio, si es puntual, el 10% se disminuye mucho más rápido las presiones en el suelo y ya a 1,5 veces, 2 de la base, de la dimensión del apoyo de la carga que se está aplicando, ya tenemos el 10%. Y
La falla, lo vimos ya cuando vimos la resistencia al corte de los suelos, ¿por qué fallan los suelos? Es por este, estos planos con un sector inclinado, una espiral, y después de nuevo un plano inclinado, fallan por este suelo, y de hecho así muestran este ensayo de laboratorio, que muestra cómo falla por corte. Pero esto lo habla de teoría, vamos ahora a ver cómo calcular, cómo dimensionar, porque no vamos a calcular estrictamente como estructura, como pasó con el muro de sostenimiento. La parte de estructura la van a ver en cimentación. Aquí vamos a darle dimensiones a la zapata, hablemos de cimentaciones superficiales, que necesitamos. Y para eso, en un salto por garrocha, vayamos hasta aquí, salteando bastante de otro tipo de consideraciones, y en general dimensionamos propiamente dimensionar, darle dimensiones a una cimentación superficial con unas fórmulas que propuso Terzaghi, el padre de la geotecnia. ¿Mm? Pero fíjese, interesante algunas hipótesis que tuvo él en cuenta. El suelo tiene un comportamiento rígido, plástico, no se consideran cambios volumétricos. El suelo se considera como un semi-infinito, homogéneo e isótropo, bien gracias. El suelo no es tan así, por supuesto, pero si se lo simplifica, se lo modela como si fuera homogéneo. La resistencia al corte, la sabemos, tau es igual a C más sigma tangente de phi, cohesión y fricción, y tensión efectiva normal aquí. La falla de corte general, eso está dicho que, bueno, se da como si fueran tres sectores. Este triangulito que está exactamente por debajo de la base de apoyo, todo esto curva, que es una sección espiral, y después el plano inclinado hasta el terreno natural. Bueno, esta hipótesis siempre es para la relación que comentábamos recién, que la profundidad sea menor de 4 veces el ancho de apoyo de la estructura que estemos apoyando. Se supone que la fundación es rígida, en comparación al suelo al menos. Y después eh, algunas hipótesis simplificativas más. Pero en general terminan siendo simplificaciones que no son críticas. Todas estas simplificaciones colaboran, por así decir, abonan la idea de que el suelo, que las tensiones que usamos tengan un coeficiente de seguridad alto, 3. Bueno, y acá vamos a llegar, porque ya veo la hora, no me di cuenta de la hora. Terzaghi propuso esta fórmula. Aquí, estudiantes, ingenieros, profesores, hay que aplicar esto. Terzaghi, con la ayuda de Peck, que es un Terzaghi-Peck, el dinámico de la geotecnia, proponen esta formulita. La tensión que puede soportar el suelo es igual a tres términos. Uno que depende de la cohesión, otro que depende de la carga que hay ahí, y otro que depende de la medida. Perdón, el segundo tiene en cuenta la profundidad. Y el tercer término tiene en cuenta la medida de la carga que se aplica. Perdón, la medida de la base de apoyo que estamos tratando de definir. La capacidad de carga también depende de la dimensión de esa zapata que queremos hacer. Y los tres términos están afectados por estos N, NC, NQ, N gamma, que son factores de capacidad de carga que dependen exclusivamente de la fricción. Por más que sea el NC y esté multiplicando a la cohesión, son todos valores que ustedes lo van a encontrar en la página 19 de Abaco para cada phi, para cada ángulo de fricción, van a tener los tres parámetros NC, NQ, N gamma. Entonces, en la ejercitación que tenemos, y acá cerramos, fíjense, tenemos
que calcular, eso lo vamos a hacer el viernes que viene, una zapata que tiene una densidad, que tiene una fricción, y dice que una arena, o sea que la cohesión es 0, tenemos el peso específico, el coeficiente de seguridad 3 es prácticamente lo lógico, pensando en estas simplificaciones que tiene, y de ahí en más tendremos el viernes que viene que calcular una zapata, y hay varios ejercicios, vamos a tratar de barrer lo mayor posible porque este tema tiene bastante características diferentes, depende de los tendidos freáticos, depende del tipo de suelo que encontremos, en fin. Así que paramos aquí. El viernes que viene arrancamos con el ejercicio 43, desarrollándolo en conjunto, si les parece. Y acá paramos. ¿Listo? Bueno, profe. Bueno, hasta el viernes que viene. Chao, profe, hasta luego. Hasta luego. Chao, profe, hasta luego.